Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos ya en la temporada 2021, pero seguimos cada uno desde su casa haciendo el programa de forma remota. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, ¿de qué modo? A través de redes sociales, como La Venganza Radio, así nos encuentran, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, ahí nos pueden escribir. Vamos a contar algunas supersticiones medicinales de la antigüedad o de la Edad Media. Bueno, curaciones que fueron realmente curiosas y que hoy causan asco y repulsión. Plinio el Viejo culpaba a un tal Ostanes, un mago persa que andaba con Jerjes, de ser el propagador de una serie de espantosos remedios, tales como la sangre de los gladiadores, el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia. Demócrito creía en la eficacia de los huesos de la cabeza de un criminal para tratar la fiebre, y Artemón recomendaba beber en una calavera agua juntada de una fuente. Bueno, estas creencias antiguas estaban todavía lejos de una práctica muy difundida en Europa desde el siglo XV hasta el XVIII. Hablamos de la necroantropofagia. Sí. Dice el cronista que durante el Renacimiento y más allá, Europa se comió prácticamente a todos los difuntos acartonados de Egipto y Asia Menor, ¿no? Millones de cadáveres. ¿Por qué? Porque se creía que comer porciones de momias curaba el dolor de cabeza. Buah. Pero también curaba los dolores dentales, atención, contrarrestaba los venenos y aliviaba la garganta. Bueno, prácticamente un veneno, una panacea. Todo aquello lo recomendaba el veneciano Andrés Mattioli allá por 1581. Pero las momias eran difíciles de conseguir. La voracidad de los europeos era tal que los sepulcros egipcios y sirios quedaron finalmente vacíos y los boticarios tuvieron dificultades para encontrar siquiera unos andrajos de porquería con que enriquecer sus pócimas salutíferas. Aparecieron entonces falsificadores de momias. Atención, En realidad eran propiamente momias, pero momias de muertos nuevos. En 1562 se vendían en Egipto momias falsas por 25 escudos de oro, que era mucho, era mucho. En 1564, Guy de la Fontaine, médico del rey Carlos IX, se encontró en Alejandría con un mercader que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados ya dispuestos para la venta. Su antigüedad era de 4 años. Entonces, preocupado, La Fontaine notó que aquellos cuerpos envueltos en trapos viejos se les había adjudicado inclusive nombres de inexistentes reyes y faraones. Así viajaron a Francia, Italia, España e Inglaterra miles y miles de difuntos que, más tarde pulverizados, integraron las pócimas más reputadas del momento. Francisco I de Valois, rey de Francia, no daba un paso si no llevaba de reserva un tarro de momia. Ya en el siglo XVI, bueno, es que Francisco también vivió en el siglo XVI, ¿no? Nació en el siglo XV, murió en el XVI. Algunos médicos comenzaron a cuestionar la bondad de semejante basura. Ambroise Paré era el médico del hijo de Francisco I. Era el hijo de Enrique II. Rechazaba las momias, aduciendo en principio que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos. Escribió Paré: en cuanto a la falsificación, estamos viendo cómo nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña hedionda de los ahorcados o de los peores canallas de la chusma de Egipto.
sifilíticos o apestados o leprosos. Epa. Como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él otro hombre, dijo Ambroise Paré. Bueno. Estaba muy enojado, evidentemente. Sí, sí. ¿no? Digamos que a pesar de las quejas de muchos, aún durante el siglo XVIII, la momia siguió formando parte de numerosas recetas. Bueno, una anécdota aparte que tiene que ver con la conservación de los cuerpos. En el siglo XVII, el médico neerlandés Frederik Ruysch ideó un generoso sistema de conservación de cadáveres que mantuvo en secreto. Ahora bien, en 1691 fundó el primer museo anatómico de Ámsterdam. Cuando Pedro el Grande de Rusia fue informado de las habilidades de este Ruysch, bueno, decidió comprar 300 cuerpos. Y se compró 300 momias. Cuando el cargamento llegó a San Petersburgo, descubrió con horror que los marineros del barco que lo traía se habían tomado el aguardiente en que estaban sumergidos aquellos cuerpos. Y se arruinó toda la operación. Otras supersticiones estaban ligadas con el oro. Desde la antigüedad clásica se usaba el oro como remedio, y más tarde la medicina de los árabes lo ubicó oficialmente en la farmacopea más distinguida. En Europa, una crónica de la corte de Luis XI dice que el rey bebía oro para controlar el mal que tenía, que no era otro que el baile de San Vito. El rey se tomaba 96 doblones de oro por mes. No se intoxicaba con... No. En un libro publicado en 1489 por Marsilio Ficino, llamado De Triplici Vita, se dice que al oro le correspondía cierto papel en la cura de la viruela. Era preciso cubrir el rostro afectado con una lámina finita de oro, ¿no? La fuerza radiante de aquel metal debía anular, esto decía Ficino, la obra destructora de las pústulas malignas. Un noble y general húngaro llamado Miklos Verceni tuvo una esposa que se enfermó de viruela y él la intentó curar, como hemos explicado. Pero parece que la cura se complicó porque se le cubrió la cara a la mujer con una lámina primero, ¿no? Una lámina áurea, Sí. que se estaba secando. Así permaneció con la máscara durante un tiempito. Cuando se la tuvieron que sacar, no pudieron. No se la podían sacar. Emplearon sin éxito toda clase de líquidos. Después intentaron sacársela con un punzón. Lo lograron, pero por una reacción química desconocida, óxidos, qué sé yo, la nariz de la mujer le quedó completamente negra. Y la viruela tampoco se le curó. Última curiosidad, qué mala onda, ¿no? Sí, sí, la verdad. Las sangrías, que se practicaron durante mucho tiempo en Europa, pero los médicos no las hacían. Le indicaban que lo hicieran sobre la persona necesitada a un gremio de ayudantes llamados justamente sangradores. Como muchos de estos ejercían simultáneamente el oficio de cortar el pelo, se estableció allá por el 1500 unos locales donde acicalaban a un cliente y de paso lo aliviaban de una porción de su sangre que según ellos creían podía hacerle bien. Así los peluqueros o barberos sangradores se identificaban haciendo pintar a la entrada de sus barberías unas rayas coloradas. Ah, bueno, es hasta el día de hoy. Las barberías tienen una blanco y... Una rayita, sí. Una raya, sí. Los dolores de cabeza se curaban abriendo las venas de la sien. Los dolores del tórax sangrando el brazo izquierdo. Los de vientre requerían cortar una vena del brazo derecho y una o dos en el tobillo. Bueno, una vez que derramaban la sangre sobrante, aplicaban vendajes para cortar la hemorragia. Las sangrías se repetían a veces varios días seguidos
o incluso varias veces el mismo día. Nunca se pudo comprender bien las razones de la continuidad de aquella práctica que hacía que los enfermos empeoraran notablemente. Digamos, para terminar, que en la mayor parte de las ocasiones se empleaba porque se achacaban los males del paciente a un exceso de fluidos malignos, como se ha dicho, exceso de sangre. Y tal vez algún éxito casual fue el que hizo que las sangrías pervivieran. A lo mejor alguno que tenía hipertensión. Claro, ahí sí. Y le puede haber hecho bien, ¿no? Bueno. Pero la mayoría de las veces aquellas purgas terminaban mal. Esto es todo lo que tenemos para contar hoy de aquellas circunstancias médicas que por suerte ahora hemos superado. Vamos a escuchar a la orquesta de Francisco Canaro en el vals que se llama Corazón de Oro, justamente en atención a las curas que se efectuaban con oro.